Muchas gracias por estar aquí en Sanidad para el Alma. Bendecido y bienvenido. El tema de hoy es acerca de la culpa. ¿Acostumbras tú a culpar a otros cuando cometes faltas? ¿Acostumbras a justificarte delante de Dios? ¿O le transfieres la culpa a otra persona? Tú tienes la culpa. Así es el tema. Pero mira, el Señor nos dice en el Salmo 32, en el verso 2, dichoso o afortunado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. De modo que si ya has confesado tu culpa, si ya has confesado tus pecados, tú eres un bienaventurado, un dichoso, afortunado y feliz. Definamos qué es culpa. La Biblia define la culpa como la violación o la transgresión voluntaria de las leyes de Dios. Es una transgresión, es una violación voluntaria, no forzada. Por eso es que nadie puede justificarse. Somos culpables de nuestras faltas delante de Dios y debemos aceptar la culpa. Es de la única manera como podemos resolver esa situación. También la culpa es un delito, es una falta o pecado por el cual debemos ser castigados. El culpable merece ser castigado. Usted ha oído decir que está pagando una condena, que fue llevado a prisión por un delito que no había cometido, que es un inocente, que él no es culpable. También dice, no, se le declaró culpable, por lo tanto tiene una sentencia de tantos años de cárcel, porque él debe pagar por sus delitos. Todo el que es declarado culpable debe pagar. Justamente debe pagar o debe ser castigado por su culpa. Nahum capítulo 1 verso 3. El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Entonces dime una cosa, ¿quién se puede declarar inocente delante de Dios? Si Él es el juez de toda la tierra y Él lo ve todo. Dios es omnisciente y lo sabe todo. Dios es omnipresente, está en todos los lugares, Él puede verlo todo y Él es omnipotente. ¿Cómo podemos nosotros declararnos inocentes delante de Dios? Mira, aún las leyes del derecho penal y civil definen la culpa como una acción delictiva. Romanos 13, versos 1 al 5, nos habla de esta penalidad o de esta culpabilidad como las leyes terrenales, penales, civiles. Ellos hablan de la culpa como un delito o como una acción delictiva. Están en acuerdo con lo que el Señor dice en Romanos 13, verso 1. Sométase, por esto, dice el Señor, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Las autoridades han sido establecidas por Dios. ¿Y qué pasó con este gobernante que está ahorita de turno? Sería tu pregunta. No nos vamos a meter allí ahorita a explicar esto, pero sí vamos a oír lo que dice Dios en su palabra y vamos a atenderla con temor, reverencia, respeto y sabiendo que la palabra de Dios es verdad y todo hombre que no crea esta palabra es mentiroso. Él dice, Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Una vez leído este texto, nos queda muy claro por qué los jueces
¿Por qué los magistrados? ¿Por qué aplican el derecho penal y civil considerando que si eres culpable has cometido una acción delictiva? Y el Señor nos dice, mire, por causa de esto, sométanse a las autoridades. Vamos a continuar diciendo algo. ¿Sabes que la psicología moderna no está en acuerdo con este precepto o con esto que como lo ha establecido el Señor? La psicología moderna no define la culpa como Dios la define. La psicología moderna dice que la culpa es un sentimiento. Si tú te sientes culpable, eres culpable. Si tú no te sientes culpable, no eres culpable. Pero no, el Señor no dice eso. Y eso es algo de lógica. Ya la palabra lo dice, pero vamos a darle también un pequeño derecho a la lógica para que lo examine. Te coloco este ejemplo práctico. Una persona va conduciendo su automóvil con exceso de velocidad. Lo detiene la policía. Cuando lo detienen, él dice que no es culpable, sencillamente porque él se siente bien mientras conduce a alta velocidad. Pregunta, ¿esto lo hace libre de culpa? Tú respondes inmediatamente, no, porque él se sienta bien no quiere decir que tiene el derecho de ir a esa velocidad. ¿Y qué tal? Que pueda ocasionar accidentes o él mismo está exponiendo su vida. Sí, estamos de acuerdo. Otro caso que ahorita mismo está muy masificado, el caso de los homosexuales, lesbianas y todo este grupo. Escucha bien, ellos se sienten bien así, se sienten, es un sentimiento, se sienten bien, se identifican por lo que sienten y se definen por lo que sienten. Si te sientes bien, hazlo. Hay que decirles a ellos que están bien, hay que darles derechos para pecar y legislar a su favor. No se puede apelar a la conciencia de los individuos para aplicar el justo castigo, ya que hay conciencias cauterizadas, conciencias insensibles, que jamás admitirían su culpa, sino que desplazarían el castigo a otros. Hoy en día vemos terribles situaciones a nivel social. Tú puedes ver que aún se puede culpar a una persona para proteger a otro, para justificar a otro. Y ha llegado la maldad a multiplicarse a tan extremo que pueden pagarle a alguien para que haga todo esto. Tramoyos, decimos en Colombia, tramas, y cuánta palabra hay, pero todo eso es sucio, es una artimaña del maligno. Y el maligno mismo le da la astucia, las estrategias para que culpen al inocente y salga libre el culpable. Cuando a nuestro Señor Jesucristo lo apresaron para llevarlo a la cruz, aunque Pilato insistió en soltarlo, el pueblo prefirió a Barrabás. Es una historia que la narran los evangelios, usted la puede leer. Ellos dijeron, suelten a Barrabás. Y el justo, el inocente, sea castigado, pero el culpable sea libertado. Eso se sigue dando hoy. Todavía los pueblos dicen, suelten a Barrabás y castiguen al justo, al inocente. Pues para eso el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Para eso Él se llevó mi culpa, porque Él, el único inocente, Él pudo llevar mi culpa en la cruz del Calvario, para que ahora, cuando yo reconozca que soy culpable, yo tenga acceso a la justicia de Dios, porque solo así puedo ser declarada justa por medio de la sangre de Cristo. Le damos gloria a Dios y gracias al Señor por hacer provisión para todos nosotros los culpables. Pero si tú te declaras inocente, si tú dices que tú no eres culpable, entonces no tienes a quién apelar, porque el abogado es Jesucristo y Él defiende a los culpables. Él defiende a los que reconocen su culpa. No siga diciendo, tú tienes la culpa. Diga, yo he pecado, como dijo David cuando lo confrontó el profeta Natán. Tú eres ese hombre. Él no dijo, no, la culpa es de Betsabé, ella tiene la culpa porque se estaba bañando en un lugar donde yo la podía ver. No, igualmente eso es para nosotros el día de hoy. El Señor quiere llegar a lo profundo del corazón de nosotros. Si el hombre, Adán, si Eva, cuando ellos pecan, reconocen su culpa y no se justifican, las cosas fueran de otro color. Pero en Génesis capítulo 3
a causa del orgullo que introdujo el maligno en el corazón del hombre, él se cierra y él no dice perdóname, Señor, sino que él dice la culpa es de la mujer. Adán culpa a la mujer para no culpar al Señor mismo. De verdad, si él dice la mujer que me diste, ella me dio y comí. Y la mujer que dice la serpiente, ella tiene la culpa. ¿Y tú a quién culpas hoy? Por tus faltas, por tus errores, por tus desaciertos, por tu pecado. ¿A quién culpas? ¿O te justificas y dices que eso todavía Dios lo entiende, que Él sabe tus debilidades? No, declárate culpable delante de Dios para que puedas merecer el perdón. Cuando tú reconoces tu pecado, tu falta y tu culpa, cuando tú declaras que eres culpable, entonces accedes a la justicia divina. Adán y Eva, ellos no se consideraron culpables. Mejor prefirieron justificarse, culpando al otro. Esto a mí me muestra claramente que no hubo arrepentimiento. Cada vez que yo me justifico y digo, tú tienes la culpa, yo no estoy arrepentida. Y es una situación que daña familias, daña relaciones conyugales, daña la sociedad completa por no reconocer nuestra culpa. Mas Romanos 5:18 dice que por la transgresión de uno, por la transgresión de Adán, vino la condenación a todos nosotros, pero asimismo la justicia vino a todos nosotros por medio de Cristo. Somos justificados por Cristo. El pecado de Adán trajo la muerte de Cristo nos trajo la vida. Apliquemos 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, coloca allí entre paréntesis, si confesamos nuestra culpa. Él es fiel y justo para perdonar todas las culpas, todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero leer para concluir, sin antes recordarte algo. El derramamiento de la sangre del Cordero hizo propiciación para perdonar nuestros pecados. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario nos ha limpiado de toda culpa. Llegas a Él reconociendo tu culpa, entonces tendrías el derecho merecedor de recibir la justificación y no el castigo. Pero si te declaras inocente y que otro es el que ha pecado, otro ha cometido la falta, o te han incitado, es que él tuvo la culpa, es que él me dijo, no te justifiques. Acepta que eres culpable y no digas, tú tienes la culpa. ¿Qué pretextos o excusas tenemos hoy en día para echarle la culpa a otro cuando pecamos? Amados hermanos, pidamos a Dios sabiduría, porque muchos de nosotros no justificamos. Esta ha sido una dura batalla entre el bien y el mal, desde cuando Adán y Eva decidieron desobedecer. El Señor, por su parte, queriendo al hombre salvar, mas el enemigo mintiéndole para su alma perder. Demos al Padre infinitas gracias por el Señor Jesús, por enviarlo desde el cielo a esta tierra como hombre, para que derramara su sangre colgado en una cruz por una humanidad perdida que todavía se esconde. Por favor, no te sigas ocultando, estimado oyente. Sal de tu escondite y confiesa todos tus pecados. Si reconoces que tienes la culpa y te arrepientes, la sangre de Cristo te limpia y serás justificado. Amén.